Continuando con el tema de los neurotransmisores en la parte 2, hablaremos de algunas hipótesis que nos pueden explicar. Y cuando hablamos de hipótesis, básicamente decimos que todavía falta mucho que hablar de los neurotransmisores con relación a lo que podríamos hablar trastornos mentales, ¿no? Para eso también tenemos que recordar que tenemos un mecanismo de cómo se sintetizan los neurotransmisores basados de si son molécula pequeña o son molécula grande, ¿no? En el caso particular, la importancia acá en esta imagen del transporte enzimático a través de los microtúbulos del axón para que dentro, digámosle de una forma, dentro de este trayecto se están formando los neurotransmisores que se van a empaquetar en esas bolsas o en esas vesículas. Y la función del retículo endoplasmático es muy importante. El corpúsculo de Nils, que es una extensión del retículo endoplasmático, va a hacer todo este proceso. Es decir, como que en el camino se van construyendo. Y está aquí también importante porque si alguno de estos factores falla, por ejemplo, alguna alteración de los microtúbulos, en algunas degeneraciones neuronales, en algunas degeneraciones por uso de sustancias, empezamos a ver una destrucción de los microtúbulos y entonces estamos viendo un problema que no deriva propiamente de la sinapsis como se cree, por eso le llamamos hipótesis, porque hay factores, ya sea porque no se produzca el neurotransmisor de esta forma, ya sea porque se destruye o hay alguna alteraciones en el transporte a través de los microtúbulos, o alguna cuestión que tenga, por ejemplo, en el caso de las desmielinizaciones, ¿no? O la obstrucción propiamente de ese proceso, digamos, el sináptico. En algunas interpretaciones puede entenderse que algunas alteraciones de los lípidos o los esfingolípidos o de los lípidos de las membranas o las proteínas pueden llegar a interrumpir en el espacio sináptico las respuestas. Entonces, podemos hablar mucho de esto. Sin embargo, también pues vamos a ver otras moléculas que son más grandes y que se empaquetan desde el retículo endoplasmático y las vesículas son transportadas directamente hacia al botón terminal. Como vuelvo a repetir, hay muchos de los factores de esta maquinaria que afecta a los cuales también les tenemos que poner mucha atención. Es decir, que no nos podemos dirigir solo en el proceso sináptico para entender que aquí hay una alteración, sino que también tenemos que hablar de los otros componentes estructurales de una neurona que pueden generar un tipo de problema. Iniciaremos entonces hablando de la acetilcolina, pero antes de hablar de esto, quiero mencionar que he clasificado cada uno de los neurotransmisores o a los básicos que vamos a hablar en varios componentes, desde la función, cómo se sintetiza, de las vías por donde se activa el neurotransmisor, los receptores específicos y la degradación, así como la hipótesis que hablábamos y la posible, digámoslo de una forma, regulación del fármaco específico para eso. No vamos a entrar en tanto detalle, simplemente vamos a decir cuestiones básicas para que en nuestra mente quede grabado qué es lo que hace cada uno de estos neurotransmisores básicos. Por ejemplo, la acetilcolina es un neurotransmisor que tiene dos propiedades importantes, pero la mayor actividad la va a hacer de tipo motor, es decir, va a ser excitadora porque va a cumplir más funciones motoras. Sin embargo, vamos a tener acciones inhibitorias que van a tener en algún momento respuestas de tipo sensorial, como por ejemplo la activación o la regulación, por ejemplo, de los procesos del hipocampo, del corazón. Vamos a también tener respuestas a nivel del sistema nervioso periférico, como no son las acciones neuroendocrinas y parasimpáticas. ¿Quién los sintetiza? Los sintetiza una enzima llamada acetilcolitransferasa, que es la responsable de unir algunos sustratos muy importantes como el acetato y la colina para formar esto. ¿Dónde actúa o por dónde este neurotransmisor trabaja? Va a depender de muchos factores. Aquí hacemos un resumen sencillo y vamos a decir que esto puede ser desde del núcleo accumbens, del cerebro medio anterior, del septum, de las regiones de Broca, de algunos ganglios basales, de algunos elementos importantes como el bulbo olfatorio, la corteza y la amígdala. Entonces, ¿qué receptores activa o el acetilcolina? Va a activar los receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Cómo se degrada? Se degrada también por una enzima llamada acetilcolinesterasa.
¿Qué hipótesis podemos suponer de esto? Pues, por ejemplo, hablamos de la demencia, hablamos específicamente de la demencia tipo Alzheimer, miastenia graves, algunas alteraciones que se dan basados en la, digamos, en intoxicación por organofosforados. Se puede indicar también algún tipo de parálisis y flacidez muscular, como les decimos, el succinicolina, que es muy importante para esta, digamos, la activación cardíaca o relajación del músculo que afecta más al corazón, y esto puede producir en algún momento una, digámosle, disminución de esa contractilidad que puede producir la muerte. Y el etinel glicol, que también es importante en esto, porque puede producir estos, digámosle, esta flacidez muscular que nos puede conducir a un problema serio, ¿verdad? Esto que acabo de mencionar de último son componentes de algunas sustancias que pueden perjudicar la salud y sobre todo la acción de estos neurotransmisores, porque pueden competir con receptores o pueden interrumpir los receptores. ¿Qué fármacos podríamos mencionar? Por ejemplo, la ribastimina es muy importante en el caso de la regulación de la enzima. La atropina nos va a permitir la actividad de acción de los músculos, en especial el músculo cardíaco, para restablecer algunas funciones. Como les indico, esta es la forma como vamos a ir hablando de los otros neurotransmisores, y no vamos a hacer mayor énfasis, sino que simplemente vamos a aclarar. Por ejemplo, en este caso aquí vemos cómo se hace el proceso de la síntesis de la acetilcolina en esta imagen, ¿verdad? Cuando se hace la recaptura, porque se hace una destrucción enzimática para luego hacer el reciclaje de esto y poder liberarlo de nuevo en el espacio céntrico. ¿De acuerdo? Aquí vemos los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos, que son importantes. En esta imagen pues vamos a ver una acción de la acetilcolina en el cerebro humano, y pues va a abarcar varias áreas desde las regiones. La mayor parte de los neurotransmisores que hablaremos hoy están en las regiones del mesencéfalo, y por ende muchas de estas respuestas van a estar dirigidas hacia el córtex, hacia las regiones del movimiento, por ejemplo sensoriomotor, hacia la activación de la orientación, y vamos a tener en algún momento respuestas en la región temporal, sobre todo en la región del estriatum, de los núcleos basales y del tálamo. Entonces, continuando con este tema, vamos a pasar a hablar de la dopamina. Es un neurotransmisor muy interesante. Como les vuelvo a repetir, no es abarcar mucho, sino que simplemente reducir respuestas básicas, pero sin dejar el carácter estricto de cada una de estas. No vamos a hablar de este concepto de dopamina que es del placer y que es de la alegría, no. No es nuestra forma de hablar. Lo que vamos a hablar en este caso es que la dopamina va a ser mayormente inhibitoria. Y si hablamos de esto, debemos recordarle el concepto metabotrópico. Está asociado a algunas respuestas gratificantes de recompensa, se asocia a los fenómenos de la adicción, también se asocia a los fenómenos del aprendizaje y sobre todo el tipo cognitivo, el cual nos permite, por ejemplo, aprender a una acción que, por ejemplo, escribir. Y obviamente pues tiene mucho que ver con la motivación. La motivación está asociada básicamente también a las respuestas emocionales, porque tiene una vía por ahí. ¿Cómo se sintetiza? Se sintetiza por una reacción química muy interesante desde la hidroxilasa, desde la hidroxilación, que va a producir respuestas como respuestas químicas como la levodopa, la dopamina, y que si se sigue sintetizando nos va a producir también los otros neurotransmisores como la noradrenalina y la adrenalina. Entonces estas van juntas, ¿no? ¿Cuáles son las vías por las cuales se trabaja? Tenemos las vías del mesolimbo cortical o las mesolímbicas, que van a abarcar más el sistema. Cuando hablamos de meso, hablamos de mesencéfalo y sistema límbico. El mesocortical, cuando hablamos del mesencéfalo y la corteza. El nigro estriado, las regiones de los ganglios basales. El infundíbulo, nos vamos a referir a aspectos de tipo hormonal. Y cuando hablamos también del mesocortical, corteza prefrontal o corteza frontal ventromedial, que es donde hay una hipótesis muy interesante sobre los trastornos propiamente dichos de la esquizofrenia, y esta se sintetiza a través de la sustancia negra. Entonces vamos a ver que los receptores son variados. Tenemos los receptores D1, ¿sí? Tenemos D1 que activan, por ejemplo, la adenilciclasa,
que es la que le permite darle la energía a los receptores metabotrópicos, y aquellas que hacen inactivación de esa adenosina. Por eso es que este es mayormente inhibitorio, porque va a activar receptores de tipo metabotrópico. Entonces, entre estos receptores vamos a ver la D1 y la D5, que son activadores, la D2, 3, 4, que son las inhibitorias. La enzima que los va a regular de alguna forma son la monoaminoxidasa y la catecol ortometiltransferasa. Y la hipótesis que se habla de eso es que esto nos va a producir unas enfermedades que van asociadas. Por ejemplo, alteraciones del nigrostriado está asociado a problemas del Parkinson, los problemas del mesolímbico a la enfermedad de la esquizofrenia. El mesocortical puede también estar asociado a aspectos un poquito más como la esquizofrenia, la psicosis, y también se habla de que el infundíbulo se puede estar asociando a problemas como náuseas y vómitos. Sin embargo, aquí también agregué algo de la prolactina, que es una hormona sintetizada a nivel de la hipófisis, que tiene un carácter vinculante con la dopamina. A mayor dopamina, menos prolactina. Y a menor dopamina, mayor prolactina. Esto es un problema muy interesante cuando se ven fenómenos o problemas a nivel de la hipófisis. ¿Qué fármacos podríamos mencionar acá? Hablaríamos, por ejemplo, de los antipsicóticos que van a regular esa disfuncionalidad neurotransmisora. Hablaremos de la bromocriptina, que no solo tiene funciones de regulación dopaminérgica, sino que también de la prolactina, y la carpegolina, que es la más utilizada para disminuir los efectos de la prolactina por alguna razón, como una pequeña alteración en esa hipófisis, un prolactinoma, por ejemplo. Y vemos de nuevo aquí pues los receptores de la dopamina. Aquí vemos cómo se están distribuidos en la membrana postsináptica, las vías de la dopamina, las que mencionamos, y cómo se sintetiza. Por favor, esto es importante que lo repasemos para comprender por qué tiene ese tipo de respuestas. Si nos vamos a la serotonina, que es una neurotransmisor muy interesante, bueno, todos son interesantes, pero esta tiene una particular muy interesante, ¿no? Perdón la redundancia. Pero su función es importante porque es más inhibidora. Pertenece a la familia de las indolaminas y puede estar distribuido en diferentes formas, que van a controlar acciones como la alimentación, el sueño, el ritmo circadiano, el estado de alerta, algunos procesos del estado de afectividad. Y esto también pues, se sintetiza a partir del triptófano por una hidroxilasa que va a permitir la formación de un L-Dopa, que al descarboxilarse nos va a producir el 5-HTI, ¿sí? Que son las 5-hidroxitriptamina, y tenemos la 5-hidroxitriptamina inositol. Eso se va degradando en la orina, y eso también puede ser un buen marcador para algunos estados de alteraciones, por ejemplo, pre-suicidas, por ejemplo. Las vías más importantes, pues podemos resaltar que desde el núcleo del RAFE, donde se producen estos neurotransmisores, se van distribuyendo a diferentes regiones. Los receptores serotoninérgicos, se han hecho algunas variaciones muy interesantes porque se clasifican por subtipos, por numeraciones y subtipos. Se ha calculado, por ejemplo, que tenemos hasta 14 receptores, y que obviamente siguen analizándose, porque estos van distribuidos desde los sistemas centrales al sistema periférico. La degradación importante en este caso sería por la monoaminoxidasa, y la hipótesis que hablamos de esto es que está asociado a los fenómenos psicopatológicos como la depresión, conductuales como la fobia, algunas, digámosle, metabólicas como la migraña, las de respuestas como dolor, a algunos trastornos bipolares en la fase depresiva, al autismo, y algunas alteraciones en el estado de alerta y, por ejemplo, en el estado de alimentación como la anorexia y bulimia, ¿no? Y es importante también resaltar que esto, pues, este neurotransmisor nos permite a nosotros tener esa interacción muy interesante con un medio, y que pareciera ser que este neurotransmisor es el que más nos ayuda a mantenernos en un estado afectivo social.
Los fármacos que regulan también van a ser los antidepresivos. Y pues cada una de estas tiene una fórmula química, cómo se sintetiza, las vías por las cuales la serotonina se activa. Y entonces volvemos a ver que desde las partes del mesencéfalo activa regiones interesantes del tallo cerebral, en donde encontramos estas respuestas de la formación reticular o del sistema de activación reticular, donde encontraremos, por ejemplo, estados de alimentación, estados de respiración, estados de conciencia, estados de atención. Bueno, siguiendo con el tema, hablemos de la noradrenalina. Ya vimos cómo viene de la, digámosle, de la biosíntesis de la dopamina. Y este va a ser un excitador porque va a estar asociado a los estados del ánimo, a la atención, al estado de alerta, al lenguaje, al estado del sueño, sobre todo el sueño REM, a la vigilia. Va a ser como un neurotransmisor más activo, ¿no? Y como le explicamos, la síntesis viene de, pues, obviamente de las catecolaminas que van a partir de la tirosina que van a formar este neurotransmisor. Vemos a este neurotransmisor en la región del locus ceruleus, que es a nivel del mesencéfalo, pero que también hacen activaciones en las áreas tegmentales ventrales más específicamente. Sus receptores van a ser alfa 1, 2, beta 1, 2. La noradrenalina tiene mucha respuesta a nivel periférico, del cual se va a explicar en breve. Tenemos la degradación de este neurotransmisor por la monoaminoxidasa y por la catecol ortometiltransferasa, y que esto se asocia como una hipótesis a los trastornos de ansiedad, a los trastornos de trastornos bipolares en las fases mánicas y en la hiperactividad. A veces se asocia también a los estados de respuesta ante las situaciones de peligro, conjunto a la adrenalina, como hemos explicado. Y muchos de las respuestas de regulación de este neurotransmisor está asociado también a las benzodiazepinas. Estas generalmente van a producir respuestas de activación de canales de cloro para reducir una respuesta. Igualmente, pues vamos a ver cómo estas se dirigen a nivel de la corteza cerebral, o sea, parte del sistema nervioso, y también se van a activar reacciones a nivel simpáticas y parasimpáticas, sobre todo simpáticas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos ya pues esa biosíntesis explicada, y para no ampliar mucho su tema, vamos a hablar de de hecho, cuatro neurotransmisores que participan, o mejor dicho, se han sintetizado a través de aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, cuatro neurotransmisores que nos van a explicar, dos de tipo excitador y dos de tipo inhibidor. Son muy importantes analizarlos. Por ejemplo, vamos a ver la relación entre GABA, que es un neurotransmisor aminoácido de tipo inhibitorio, y un glutamato, que es un aminoácido de tipo excitador. Al mismo tiempo encontramos aminoácidos como la glicina, que es inhibidor, y un aspartato, que es excitador. Para ello vamos a ver detenidamente o en síntesis vamos a mencionar, por ejemplo, que todas aquellas funciones excitadoras o inhibidoras van a ser exclusivamente del sistema nervioso central. Por favor, tenemos que comprender que GABA y glicina producen inhibición de las acciones cerebrales centrales. Y glutamato y aspartato son las que van a realizar acciones excitadoras del sistema nervioso central. Por favor, aclaramos esto, pero también aclaramos que no es que el cerebro se deprima o que el cerebro se excite. Simplemente debemos entender que la relación, que hay aspectos del cerebro que se están activando demasiado y deben de ser regulados por estos neurotransmisores. Esto es importante también resaltar, ya que en algún momento vamos a tener fenómenos digamos, más visibles si se habla de una excitación o de una inhibición. Y como son contradictorios, en algún momento pueden disminuir una actividad excitadora por acciones de un inhibidor. Entonces veámoslo detenidamente. Por ejemplo, GABA es un inhibidor, ¿sí? Se ha sintetizado a través de por ejemplo, del glutamato descarboxilado. Lo vamos a ver más en los núcleos basales, como el globo pálido, como el hipotálamo, la corteza cerebral,
y en algún momento vamos a verlo en acción de células de Purkinje, que son las del cerebelo. Vamos a tener receptores GABA A y GABA B, y la hipótesis que podemos hablar de esto es que está asociado a algunos trastornos como las convulsiones, como la epilepsia, como la enfermedad de Huntington, como una demencia asociada a esto o una disquinesia tardía. Y se utilizan benzodiazepinas en este caso. Si ustedes se dan cuenta, no hablamos de un sistema de degradación debido a que estas son de alguna manera como corregidas entre sí, tanto los inhibitores como los inhibidores. Para poner un ejemplo interesante es el caso de las crisis convulsivas. ¿Qué está pasando ahí? Cuando hay menor actividad cerebral desde el punto de vista de las sustancias químicas, entonces se produce una excitación y en este caso el glutamato lo hace. Entonces, como el glutamato es un excitador, tenemos varias acciones que van a tener, ¿sí? Y que se van a distribuir en estas funciones del tipo corteza. Y van a tener receptores específicos, como por ejemplo el N-metil de aspartato, el kainato y el AMPA, que son receptores interesantes cuando hablamos de procesos de aprendizaje. También están asociados, y perdón por el error acá, para los fenómenos como la psicosis y la esquizofrenia como una teoría que está asociada junto con la dopamina, ¿sí? Y para esto también es importante porque aquí podemos utilizar también antidepresivos o podemos utilizar benzodiazepinas, pero quiero dar un ejemplo importante. Cuando yo estoy ansioso, mi mente está volando y está muy excitada. Por lo tanto, necesito de una benzodiazepina que me regule esa superactividad que tengo cerebral. Si no lo hace, por ejemplo, el GABA, si el GABA no es capaz de bajarme mis procesos mentales ansiosos, entonces necesito de una benzodiazepina que aumente la producción de receptores de canales de cloro y me haga una hiperpolarización. Si una persona está convulsionando, en ese momento se podría administrar alguna benzodiazepina con mucho cuidado y no como una forma de tratamiento, simplemente para aumentar los canales de cloro para que esa crisis convulsiva se detenga. Por lo tanto, yo siempre he dicho que parte de la ansiedad viene siendo un fenómeno similar a una crisis convulsiva como lo vemos por esos movimientos tónico-clónicos. ¿Por qué razón? Porque la actividad en este caso del glutamato, podría estar en cierta forma activando más este cerebro y necesitamos disminuir. ¿Verdad? Por favor, todos los neurotransmisores tienen acciones inhibidoras o excitadoras, pero también, por favor, no solo existen neuronas específicas, sino también existen neuronas que tienen muchas de las otras funciones que van a ser de tipo, digámosle, neuronas que tienen varios receptores de otros neurotransmisores. Pero para resaltar esta parte, es interesante saber que el glutamato o el GABA generalmente va a tener un apoyo por una célula especial como el astrocito, ¿no? El astrocito es muy importante. Yo siempre he dicho que el astrocito hay que estudiarlo de una forma muy especial porque para mí pareciera ser que es digámosle, la célula glial que se saldrá de ahí porque tiene muchas funciones muy importantes desde la regulación hasta la participación de metabólica, como por ejemplo la administración del glucógeno para las neuronas. Recordemos que el cerebro no guarda azúcar, pero el astrocito, ya saben ustedes, participa en la barrera hematocefálica, regula las funciones de las neuronas, como este caso, o administra los procesos metabólicos de esas neuronas para que tengamos esas capacidades interesantes. Y bueno, pues aquí podemos hablar mucho de esas regiones que van desde el tálamo, ganglios basales, va hacia las vías corticales y pues obviamente se generan estas respuestas gracias a la activación del sistema, en este caso el glutamato del sistema nervioso central. Aquí nuevamente vemos estas respuestas de cómo en color amarillo, por ejemplo, las acciones del GABA para sus vías hacia las regiones de los ganglios basales. En el caso del glutamato en rojo, se dirige mucho más allá de esto. Como les digo, estos son aspectos básicos que vamos a hablar más adelante. Aquí vemos los receptores AMPA, el NMDA, el cainato, que son importantes en los procesos
denominados aprendizaje. Es decir, que para que yo aprenda lo que estoy hablando ahorita, necesito que estos receptores se activen constantemente. De hecho, estos están asociados al proceso de memoria y por lo tanto sus acciones van a ser el procesamiento de la información de memoria. Y bueno, aquí hay un mapa, perdón, un mapa mental tomado de la red, perdón, para que lo revisen detenidamente en palabras muy simples, que no quiere decir que lo que vamos a ver. Les agradezco su atención y pues estoy para servirles. Esto ha sido todo. Y por favor, cualquier duda siempre estaré para servirles. Entonces, terminamos el tema de los neurotransmisores.